Y si la verdadera pregunta ya no es si hay vida afuera, sino ¿cuánta hay? ¿Desde cuándo existe? ¿Y por qué apenas la estamos detectando? Hasta hace solo unas pocas décadas, nuestra visión del cosmos era como la de un náufrago mirando el horizonte. Apenas podíamos intuir lo que se ocultaba más allá, imaginando, temiendo o anhelando respuestas que parecían inalcanzables. Observábamos el cielo nocturno, tratando de descifrar mensajes en puntos de luz lejanos, y nos hacíamos preguntas que parecían eternas. Sin embargo, hoy la situación es radicalmente diferente. Ahora, las señales y los datos empiezan a contarnos otra historia, mucho más rica y compleja. La astronomía ha dado un salto gigantesco. Ya no confiamos solo en conjeturas o deseos. Analizamos atmósferas de mundos lejanos, descomponemos espectros luminosos y buscamos pruebas tangibles de vida más allá de la Tierra. Cada vez que los instrumentos captan una anomalía, cada vez que una molécula desconocida aparece en una atmósfera exoplanetaria, se abre una ventana a lo desconocido. El telescopio James Webb, la joya más reciente de la corona astronómica, ha descubierto galaxias maduras formadas mucho antes de lo que creíamos posible. Esto desafía leyes físicas y certezas antiguas. Por ejemplo, la galaxia MOMS-14, cuya luz partió cuando el universo tenía apenas 280 millones de años, no solo existe, sino que muestra una estructura definida, como si hubiera tenido miles de millones de años para organizarse. Antes creíamos que en ese tiempo solo podían existir nubes caóticas de gas y algunas estrellas dispersas. Pero allí está, desafiando todo lo que dábamos por sentado. Hemos hallado biosignaturas en exoplanetas, moléculas complejas, por ejemplo, el metano, el oxígeno libre o el dimetilsulfuro, que, aquí en la Tierra, solo resultan de procesos vitales. No se trata de meros indicios. En muchos casos, la presencia de estas moléculas en concentraciones elevadas sugiere procesos activos y dinámicos, similares a los que sostienen la biosfera terrestre. Piensa, por ejemplo, en el hallazgo del oxígeno en la atmósfera de TRAPPIST-1e. Aquí, en la Tierra, el oxígeno libre en la atmósfera solo es sostenible gracias a la fotosíntesis de millones de organismos. Detectar algo similar en otro planeta es como hallar una huella en la arena. No es la criatura misma, pero es prueba de que algo, en algún momento, estuvo allí. Cada hallazgo no es solo una pista, sino una grieta en el muro de lo que pensábamos saber sobre la vida y el universo. ¿Qué significa esto? En la historia de la ciencia, cada grieta ha dado paso a una revolución. Piensa en el descubrimiento de los microbios, que transformó la medicina y la biología, o en la teoría de la relatividad, que alteró para siempre nuestra percepción del espacio y el tiempo. Ahora, los descubrimientos del Webb y otros telescopios están empujándonos hacia una nueva frontera, donde nuestras teorías actuales parecen insuficientes. Pero, ¿cómo sabemos que estas señales realmente apuntan a vida, y no a fenómenos desconocidos de la física? La siguiente evidencia podría inclinar definitivamente la balanza. Por ejemplo, en el pasado, ciertos patrones en el cielo se atribuían a dioses o a presagios, hasta que la física demostró que eran cometas o planetas errantes. ¿Y si ahora estamos a punto de cometer el error opuesto? ¿Descartar lo biológico por exceso de escepticismo? Lo que está en juego es enorme. Si ignoramos estas señales, podríamos perder la oportunidad de entender nuestro lugar real en el cosmos, o quedarnos atrás en una revolución científica que redefine nuestra identidad y nuestro futuro como civilización. Recuerda cómo, durante siglos, la humanidad se aferró a la idea de que la Tierra era el centro del universo. Esa visión, aunque reconfortante, nos retrasó durante generaciones. Ahora, cada descubrimiento nos obliga a preguntarnos, ¿somos realmente únicos o solo una fracción diminuta de una vasta comunidad cósmica? Antes, solo distinguíamos puntos de luz en la oscuridad. Hoy, cada una de esas luces viene cargada de un mensaje urgente, casi personal. Considera cómo, en el Renacimiento, científicos como Galileo cambiaron el mundo al apuntar sus telescopios hacia Júpiter y descubrir lunas que giraban a su alrededor. Fue la primera prueba de que la Tierra no era el único centro de movimiento. Hoy, los astrónomos modernos están repitiendo ese salto, pero a escalas inmensamente mayores. Durante siglos, la astronomía era un acto de imaginación.
Mirábamos el cielo con instrumentos precarios y soñábamos con mundos más allá del sistema solar. Misterios lejanos, imposibles de comprobar, tan inalcanzables como un mito. No había certezas. Nadie podía asegurar la existencia de vida fuera de la Tierra. Solo veíamos manchas, movimientos, y nos aferrábamos a hipótesis sin pruebas. La ciencia avanzaba a tientas, guiada más por intuición que por datos. No fue sino hasta el siglo XIX, con la aparición de la espectroscopía, que pudimos empezar a analizar la composición de las estrellas y, mucho después, de los planetas. La esperanza ha sido reemplazada por la comprobación metódica. Repetimos experimentos, contrastamos resultados y afinamos el retrato del universo. Los sueños han cedido el paso a los datos, pero el asombro persiste. Este cambio es tan radical como el que ocurrió cuando los navegantes dejaron de guiarse por las estrellas y comenzaron a usar brújulas y mapas precisos. Ahora, la astronomía se ha vuelto una ciencia de precisión. Cada hallazgo es auditado, revisado, cuestionado y, si resiste el escrutinio, celebrado como una victoria colectiva de la humanidad. Ahora, todo ha cambiado. La especulación ha dado paso a la evidencia. Podemos analizar atmósferas de exoplanetas a cientos de años luz, identificar compuestos químicos en nubes remotas y rastrear huellas de posibles biosignaturas, señales químicas que, en la Tierra, solo produce la vida. Cada espectro, cada medición, es una pieza precisa del rompecabezas. Sabemos si llueve metano en un mundo lejano, si hay oxígeno o moléculas complejas. Lo que antes era ciencia ficción, hoy es información verificable. Ya no nos preguntamos si podríamos hallar vida. Ahora verificamos, con rigor, si las señales que captamos tienen origen biológico. Sin embargo, este salto tiene un costo. Si nos aferramos a ideas equivocadas, podemos perder décadas. Un error de interpretación desvía recursos y tiempo, y puede condenar al olvido tecnologías revolucionarias que ya están a nuestro alcance. Por ejemplo, durante años se creyó que los canales de Marte eran obra de civilizaciones antiguas, hasta que mejores observaciones demostraron que eran ilusiones ópticas. Si hoy confundimos una señal biológica por ruido, o al revés, un fenómeno físico por vida, podríamos retrasar el avance de la ciencia una generación entera. Pero el desafío es aún mayor. Cada hallazgo pone en jaque nuestros modelos. El universo lanza señales que rompen las reglas que creíamos absolutas. Recuerda el caso de la radiación de fondo de microondas. Cuando fue detectada en los años 60, los científicos pensaron que era un error en sus antenas. Hoy es una de las pruebas más sólidas del Big Bang. Así, cada anomalía es una invitación a la humildad y a la revisión profunda de nuestras creencias. Y en medio de esa incertidumbre, el telescopio Webb lanza nuevas incógnitas. Galaxias adultas donde solo esperábamos caos, atmósferas inesperadas y señales químicas imposibles de ignorar. ¿Qué ocurre cuando el universo ignora nuestras reglas? Imagina que todo lo que creíamos saber sobre el origen y la evolución del cosmos comienza a desmoronarse ante descubrimientos inesperados. Justo eso está pasando, y una de las pruebas más sorprendentes es la galaxia MOMS-14. Y no es un caso aislado. Telescopios como Webb están detectando más galaxias que parecen demasiado grandes, viejas y complejas para su edad cósmica. Lo imposible ocurre una y otra vez. Por ejemplo, la galaxia Yulong ya mostraba una estructura parecida a la Vía Láctea, cuando, según todo lo que sabemos, eso debería haber sido imposible. Si analizamos detalladamente la cantidad de materia y la velocidad de formación de estrellas, llegamos a la conclusión de que algo fundamental falta en nuestras ecuaciones. La luz que vemos de MOMS-14 partió de allí cuando el universo tenía apenas 280 millones de años. Eso es demasiado pronto, según los modelos actuales, para que existiera una galaxia madura y estructurada. La física decía que en esa época solo podían formarse algunas estrellas dispersas y caóticas, no sistemas enteros y organizados. Sin embargo, MOMS-14 existe, brillando con millones de estrellas y una estructura definida que desafía las reglas. Es como hallar una ciudad perfectamente construida antes de que existieran arquitectos. ¿Cómo pudo surgir tan rápido? ¿Qué fuerzas, qué procesos escapan a nuestras teorías? Cada hallazgo nuevo es un recordatorio que lo comprendamos. Está repleto de sorpresas que desafían nuestra imaginación y nos obligan a cuestionar lo que creíamos imposible. Y estos desafíos no solo vienen de los confines lejanos.
Incluso cerca de casa, el telescopio Webb sigue revelando misterios que ponen en jaque nuestro conocimiento. Estas anomalías nos enfrentan a una encrucijada. O nuestros modelos del universo joven están incompletos, o las leyes físicas eran distintas en los primeros instantes del cosmos. Algunos científicos plantean que las estrellas pudieron formarse a velocidades mucho mayores de lo previsto. Otros piensan que la materia oscura jugó un papel más activo, acelerando la formación galáctica. Incluso, hay quienes proponen que el tiempo, la gravedad o la energía funcionaban bajo reglas diferentes en aquel entonces. Ignorar estas señales es arriesgado. Si nos aferramos a teorías caducas, podemos perder años de investigación y cantidades gigantescas de recursos, desperdiciando la oportunidad de entender nuestros orígenes reales. La historia está repleta de ejemplos donde la resistencia al cambio ha frenado el progreso, desde la negativa inicial a aceptar la tectónica de placas, hasta la controversia sobre los primeros fósiles de dinosaurios. Cada vez, la evidencia terminó imponiéndose sobre los prejuicios. Pero los enigmas no terminan aquí. Los mismos instrumentos que captaron estas galaxias imposibles están detectando señales aún más inquietantes en los exoplanetas. ¿Podríamos estar cerca de encontrar indicios de vida fuera de la Tierra? ¿Y si la vida no es la excepción, sino la regla en el universo? Este hallazgo nos fuerza a replantear nuestras preguntas. Ya no basta con preguntarse si hay vida, sino cómo es, qué formas adopta y bajo qué condiciones puede surgir. ¿Podría la biología manifestarse de formas radicalmente distintas a lo conocido? ¿Existen ecosistemas que operan según reglas que ni siquiera imaginamos? Piensa en los extremófilos terrestres, organismos que viven en volcanes, en hielo perpetuo, en ácidos o radiación. Si la vida ha demostrado tal adaptabilidad aquí, ¿cuán diversa puede ser en el cosmos? Sin embargo, la ciencia exige prudencia. Antes de anunciar vida, los expertos revisan cada dato, descartan explicaciones alternativas y repiten análisis. Solo al agotar todas las posibilidades, consideran en serio la hipótesis biológica. Es un proceso lento, pero la magnitud de lo que está en juego lo exige. Una confirmación así cambiaría la historia de la humanidad. Imagina la reacción global si mañana la NASA o la ESA anuncian que han encontrado vida. Habría debates filosóficos, religiosos, políticos y científicos en todos los rincones del planeta. Pero el verdadero asombro está en la cantidad. En K218b, la concentración de dimetilsulfuro podría ser hasta 1000 veces mayor que la de nuestro planeta. Esto implica que podría haber un ecosistema planetario entero, funcionando bajo leyes que apenas comenzamos a imaginar. Imagina océanos llenos de microorganismos, nubes químicas cambiantes, ciclos energéticos distintos a los terrestres, o incluso formas de vida que ni siquiera requieran agua como solvente. ¿Podrían existir seres basados en silicón o ecosistemas que aprovechan la radiación en lugar de la luz solar? Imagina un cosmos donde la vida surge y evoluciona no como un milagro raro, sino como un evento común, replicado una y otra vez en incontables mundos. Esta idea, que antes parecía ciencia ficción, ahora recibe impulso de los hallazgos más recientes del telescopio Webb. El caso más fascinante es el de K218b, un exoplaneta donde se ha detectado dimetilsulfuro en la atmósfera. En la Tierra, este gas lo producen principalmente organismos vivos, como bacterias y fitoplancton. Su presencia allí sugiere un proceso biológico, no solo una reacción química cualquiera. Pero la vida no es la única sorpresa que desafía nuestra visión del cosmos. El telescopio Webb también ha detectado galaxias maduras y estructuras inesperadas, poniendo en jaque nuestras teorías sobre el origen del universo. Lo desconocido no solo se esconde en los rincones lejanos del universo, también acecha aquí mismo, en nuestro propio vecindario cósmico. El mayor peligro es buscar solo lo familiar. Si restringimos nuestros métodos y expectativas, podríamos pasar por alto señales vitales o malinterpretar pruebas de vida. Cada avance nos desafía a expandir nuestra mirada y prepararnos para lo inesperado. Por eso, equipos multidisciplinarios, químicos, físicos, biólogos, geólogos, trabajan juntos para interpretar los datos del Webb y de otros observatorios. La ciencia moderna es, más que nunca, una labor colectiva. Y los enigmas no se limitan a planetas lejanos.
Incluso nuestro propio sistema solar esconde secretos aún sin resolver, capaces de transformar todo lo que creíamos saber sobre la vida y su potencial. Por ejemplo, Europa y Encélado, lunas de Júpiter y Saturno respectivamente, albergan océanos subterráneos donde podrían desarrollarse formas de vida completamente nuevas. El Webb y futuras misiones robóticas podrían, en los próximos años, darnos la respuesta definitiva. Si la vida y la complejidad aparecen antes y en más lugares de lo que jamás supusimos, el impacto va mucho más allá de la astronomía. Nos obliga a cuestionar nuestra unicidad, nuestra historia y hasta el significado mismo de ser humanos. Tal vez el universo esté repleto de seres que viven, piensan y evolucionan en paralelo a nosotros. Imagina civilizaciones que han resuelto problemas que nosotros apenas empezamos a enfrentar: la gestión de recursos, la comunicación interestelar o el equilibrio entre tecnología y naturaleza. ¿Podríamos aprender de ellos o al menos inspirarnos en su mera existencia? Tendemos a imaginar que los grandes enigmas del cosmos viven en galaxias lejanas o en planetas a millones de años luz. Sin embargo, el telescopio Webb ha demostrado que lo inesperado está mucho más cerca de lo que pensamos. Webb no solo mira al abismo interestelar, también ha puesto su lupa sobre los planetas vecinos y ha encontrado secretos inquietantes justo en nuestro sistema solar. Cada nueva imagen desafía la creencia de que ya entendemos nuestro hogar celeste. Un caso hipnótico es el de las auroras en Neptuno. Durante mucho tiempo, los expertos pensaron que eran simples repeticiones de lo que ocurre en la Tierra, solo que más lejos y más débil. Pero ahora, gracias a Webb, han surgido patrones magnéticos y térmicos tan extraños que no encajan en los modelos más avanzados. Algo esencial se nos escapa, y ni siquiera los mejores cálculos logran atraparlo. Imagina descubrir que las auroras de Neptuno podrían estar influenciadas por partículas provenientes del espacio interestelar, o incluso por interacciones desconocidas con su luna Tritón. Este hallazgo es una advertencia: la confianza excesiva puede cegarnos ante lo extraordinario. Creer que lo familiar ya está completamente explorado nos hace vulnerables al error y al estancamiento. La humildad científica es vital, porque incluso en los territorios más conocidos, las reglas pueden cambiar de un instante a otro, sin previo aviso. Así como la aparición de la materia oscura alteró la física de galaxias, ahora podríamos estar al borde de descubrir nuevos tipos de interacción cósmica en nuestro propio patio trasero. Aquí reside una de las enseñanzas más poderosas del Webb. Cada respuesta obtenida abre nuevas puertas a preguntas aún más profundas. La ciencia no progresa recolectando certezas, sino aprendiendo a escuchar cuando el universo contradice nuestras expectativas. No se trata solo de buscar vida en planetas lejanos. El verdadero reto es aceptar que lo imposible puede estar acechando a solo unas pocas horas luz, en Neptuno o incluso más cerca. Recuerda el ejemplo de los rayos cósmicos. Durante décadas se desconocía su origen, hasta que experimentos en los Andes y en la Antártida arrojaron pistas cruciales sobre su naturaleza. Ignorar las anomalías es elegir la comodidad del estancamiento. Si dejamos de cuestionar lo que creemos saber, podríamos pasar por alto descubrimientos que podrían redefinir nuestra existencia. El futuro de la humanidad depende, en gran medida, de nuestra capacidad para mantener viva la curiosidad y el asombro, tanto en los confines lejanos del espacio como en nuestro propio entorno cósmico. Por eso, iniciativas como SETI, Breakthrough Listen y el Observatorio Vera Rubin insisten en explorar lo desconocido, multiplicando nuestras oportunidades de encontrar sorpresas. En suma, estos hallazgos anuncian un cambio de paradigma irreversible. Nuestra visión del universo está al borde de transformarse, y la verdadera pregunta ya no es si estamos solos, sino cómo nos adaptaremos a un cosmos infinitamente más extraño y complejo de lo que jamás soñamos. La historia muestra que quienes se adaptan a los cambios sobreviven y prosperan, desde las civilizaciones que dominaron la agricultura hasta quienes lideraron la revolución industrial. Hoy, la revolución es cósmica. Pero lo más inquietante aún está por llegar. Los datos de Webb sugieren que el universo es incluso más antiguo y maduro de lo que creíamos. Lo que parecía imposible ahora exige una explicación. Por ejemplo, el hallazgo de elementos pesados, como el oro y el uranio, en estrellas jóvenes implica que procesos astrofísicos complejos ocurrieron mucho antes de lo previsto. Esto reescribe nuestra cronología y obliga a buscar nuevas fuentes de energía y evolución estelar.
El universo jamás estuvo vacío, simplemente éramos sordos ante su lenguaje. Hoy hemos rasgado el silencio cósmico. Aquello que durante milenios fue un océano de preguntas y vacío, comienza a llenarse con datos, patrones y señales que ya no podemos ignorar. El telescopio Webb no solo nos abrió los ojos, ha transformado para siempre nuestra idea de realidad. Ya no nos preguntamos si estamos solos. Esa era la vieja inquietud de una humanidad rodeada por la oscuridad. Ahora, contamos con espectros, firmas químicas, atmósferas decodificadas y pruebas que insisten una y otra vez en lo mismo. La vida y la complejidad son mucho más antiguas y frecuentes de lo que jamás imaginamos. Es como si, tras siglos de buscar una aguja en un pajar, ahora descubriéramos que hay agujas por todas partes, solo que no sabíamos cómo verlas. Cada hallazgo, ya sea una galaxia madura como MOMS-14, formada cuando el universo apenas despertaba, o señales en un exoplaneta como K-2-18b, que solo se explican por procesos biológicos, nos obliga a desafiar lo imposible y abandonar la arrogancia de sentirnos únicos. Es un llamado a la humildad, pero también a la acción. Solo avanzando podremos comprender lo que el universo tiene preparado para nosotros. La era de la ignorancia cósmica ha terminado. Ahora, la pregunta no es solo qué hay ahí fuera, sino cómo responderemos a esta nueva realidad. Ignorar estos cambios sería desperdiciar conocimiento y, peor aún, renunciar al derecho de definir nuestro futuro como exploradores y como especie consciente. Si optamos por mirar hacia otro lado, nos volveremos irrelevantes. Otros tomarán la delantera en ciencia, tecnología y exploración. Nos quedaríamos atrás, incapaces de influir en el destino y la narrativa de la humanidad frente al cosmos. Pero si aceptamos el desafío, si abrazamos esta revolución de ideas y evidencias, podremos decidir cómo evolucionar. Redefiniremos nuestra identidad, nuestro propósito y el rumbo de toda la civilización. No se trata solo de encontrar vida, sino de comprender nuestro lugar en una red mucho más vasta y misteriosa de lo que jamás sospechamos. Así como el descubrimiento de América transformó el mundo medieval, el hallazgo de vida o inteligencia extraterrestre podría transformar el mundo moderno. Podríamos iniciar una era de cooperación global inédita, impulsada por el asombro y la responsabilidad compartida ante el cosmos. El universo ya no es un lienzo en blanco. Es una partitura, y por fin estamos aprendiendo a escuchar su música. Nos toca decidir, ser simples oyentes o convertirnos en compositores de nuestro propio destino cósmico. Aceptar este reto es, en última instancia, la mayor aventura de la humanidad. La pregunta ya tiene respuesta. El universo es más rico, más antiguo y más lleno de vida y misterio de lo que jamás imaginamos. Ahora depende de nosotros elegir cómo continuar la melodía.